Gloria a nuestro Dios. Hemos entrado a la parte central de nuestro programa. Y hoy vamos a hablar acerca de 4 cosas que debemos de saber y 4 cosas que tenemos que hacer. Así es que hoy usted va a conocer 4 cositas que tiene que saber. Y hoy va usted a conocer 4 cositas que tiene que hacer en su vida. Primeramente quiero decirte que todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. O sea, nacemos separados de la gloria de Dios por causa del pecado. En Romanos capítulo 5, en el verso 12, dice la palabra: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Isaías 59, en el verso 2, dice la palabra: porque nuestras iniquidades causaron separación entre Dios y nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nacemos separados de Dios. Nacemos muertos espiritualmente por causa del pecado original de Adán y Eva. Y hay 4 cosas que usted tiene que saber. Primero, la primera cosa que usted tiene que saber es que nosotros necesitamos ser salvos. Dice la palabra que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos estamos separados de la gloria de Dios porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea, quiere decir que estamos muertos para Dios espiritualmente. Ayer hemos hablado acerca del tema de las 3 muertes, la muerte espiritual, como lo estoy diciendo ahorita. Nacemos muertos espiritualmente porque el pecado original nos separó de Dios y nos separó de la gloria de Dios. Y la muerte física es la muerte que a todos nos viene, que a todos les llega, que es cuando uno deja de existir, deja de respirar, deja de pensar, deja de todo. Y la segunda muerte es una muerte en donde la persona es excluida totalmente de la gloria de Dios. O sea, ya no hay oportunidad, porque la oportunidad que tenemos es cuando nosotros estamos con vida. Cuando usted tiene vida, tiene esperanza, y usted puede entregarle su vida a Cristo, y usted es salvo, usted tiene una nueva vida en Cristo, ya no está muerto en el pecado, ha sido justificado, redimido, ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido santificado y justificado, ya no está muerto espiritualmente, ha pasado de muerte espiritual a vida en Cristo. Pero la segunda muerte es cuando la persona que rechaza el Evangelio de Cristo, la persona que no le entregó su vida a Cristo, pues muere sin esperanza. ¿Por qué? Porque si ya estuvo muerto espiritualmente, separado de la gloria de Dios, pues la muerte segunda es excluido totalmente, ya no hay oportunidad, se va de frente al infierno. De modo que todos nosotros necesitamos de la salvación. Es algo que usted tiene que saber y conocer, que todos nosotros necesitamos de la salvación. La segunda cosa que debemos de saber es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. A veces hay personas que piensan y dicen: bueno, creo que me merezco el cielo porque he hecho algo bueno en la vida. Pero no es por nuestras buenas obras, no es por tus actitudes o tus acciones buenas que uno puede hacer. A veces creemos que si yo le doy a un pobre un plato de comida, o a un mendigo, o en Navidad regalo juguetes, a veces creemos así, a veces creemos que porque hacemos una chocolatada grande, inmensa, ya me gané el cielo.
No digo que las buenas obras o las buenas acciones sean malas, son buenas. Es bueno que uno ayude al prójimo, es bueno que uno haga obras sociales, pero las obras que hagamos no nos dan el derecho para ir al cielo. No es por tus obras que te vas arriba. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 2, del verso 8 hacia el 10, porque por gracia somos salvos. Por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. A Dios le plació salvarnos por gracia, por medio de la sangre que Jesús Jesucristo derramó en la cruz. Dice la palabra en el verso 9 de Efesios capítulo 2, del verso 8, verso 9 y verso 10, dice la palabra en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo me fui al cielo por mí, porque hay mucha gente que dice yo, y son los yo, pero no es por obras, para que nadie se glorie y nadie diga, yo me gané el cielo porque hice esto o el otro y le di a la gente muchos bienes, qué sé yo, pero la palabra dice que no es por obras que uno va arriba. No es por obra que tú te ganas el cielo, sino por la gracia de Dios, el don de Dios, porque a Dios le plació. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las buenas obras que usted haga no nos abren el cielo. Las buenas obras que usted haga o que hagamos son frutos de que Cristo vive en nosotros. Aunque a veces hay gente que no vive conforme a la voluntad de Dios, pero sin embargo les gusta hacer todo tipo de donativos, de donaciones y hacer acciones buenas para calmar su conciencia, porque andan en su conciencia pues terriblemente mal. Pero Dios conoce los corazones. Lo que tenemos que conocer es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que entender. No es porque coma o no coma, porque hay mucha gente que quiere justificarse delante de Dios no comiendo carne o siendo vegetariano. Hay mucha gente que quiere justificarse delante de Dios guardando un día a la semana, o 2 o 3, no sé. Hay mucha gente que quiere justificarse delante de Dios cumpliendo con la ley. No lo sé. Pero la palabra dice en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado, ojo y oído, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los que quieren justificarse delante de Dios por las obras de la ley tienen que cumplirla. Si no la cumplen, están bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lea en su Biblia Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen, Gálatas capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así es que, mi querido amigo, usted que me está escuchando, usted que de repente piensa o cree que... Porque hay mucha gente que cree así, dice, yo no le hago mal a nadie y no tengo por qué irme al infierno. Yo a nadie le he hecho mal y yo no creo que Dios sea tan injusto. Por supuesto que Dios no es injusto, porque Dios en su misericordia y amor pues ha provisto la salvación para cada uno de nosotros en Jesucristo, enviándolo a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí, para justificarte, para redimirte, para salvarte, para hacerte un hijo. Ahora ya sabes
Y ahora ya sabemos que la segunda cosa que debemos de hacer es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos. No es por nuestras actitudes, nuestras acciones, no es porque guardemos de repente un día de la semana, o no es porque comamos o no comamos carne. Lo que usted tiene que conocer es que usted no puede salvarse a sí mismo. Ninguna religión te puede salvar. El único que te salva se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, la tercera cosa que tienes que saber es que Dios ha provisto nuestra salvación. La primera cosa que nosotros tenemos que saber es de que nosotros necesitamos ser salvos. Y la segunda cosa que tenemos que saber es de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y ahora la tercera cosa que usted tiene que saber y que tenemos que saber es que Dios ha provisto nuestra salvación. Dios ha provisto nuestra salvación. Es algo que usted tiene que saber. De repente nunca lo ha escuchado, de repente nunca le enseñaron en el colegio, pero Dios ha provisto nuestra salvación en Jesucristo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero dice la palabra: esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, eran perversas. Todo aquel que hace lo malo está aborreciendo a la luz, y esa luz es Jesucristo. Y Jesús no venido a este mundo para condenar a nadie, sino para salvarlos. De modo que Dios ha provisto la salvación en un nombre, y en un nombre que es sobre todo nombre. Dios ha provisto un nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación del infierno, de la paga del pecado, porque la Biblia dice que la paga de nuestro pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, la segunda muerte, arrojado en un lugar, en un lago de fuego. No es para que tengamos miedo, sino es para conocer y tomar nuestra decisión. Dice la palabra que no hay otro nombre, ni hay otra persona bajo el cielo en el cual tenemos salvación. Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es por Pedro, no es por María, no es por Juan, no es por Tomás, no es por Felipe, no es por San Richard, ni por San Fermín, ni por Santo Leo, no. Es únicamente por Jesucristo. Únicamente por Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que nuestra salvación ha sido provista únicamente en un solo hombre, únicamente en un solo nombre, en el nombre de Jesús, no en otro nombre ni en otro hombre, sino en Jesucristo nuestro Señor. Y dice la palabra en San Juan 1:12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Solamente creer, recibirle como tu Salvador. Ahora, la cuarta cosa que tenemos que saber es que Dios te va a ayudar a vencer la tentación que hay en el mundo. Es lo que tienes que saber. Primero, tienes que saber que el ser humano necesita de la salvación de Dios. Segundo, que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Tercero, tienes que saber que Dios ha provisto tu salvación en un nombre
y en un nombre que dio bajo el cielo a los hombres para que seamos salvos, y ese nombre es el de Jesús de Nazaret. Y la cuarta cosa que tienes que saber es que Dios te ayudará a vencer la tentación del mundo cuando usted le entrega su corazón y su vida a Él. Él no te va a dejar solo. Él va a estar todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, como lo dice su palabra en Mateo, en el capítulo 28. Pero hay alguien que no quiere que tú seas feliz. Hay alguien que no quiere tu bien. Y ese alguien se llama Satanás, el diablo. Él es el príncipe de este mundo, como lo dice el apóstol Pablo de los Corintios. Él hará todo lo posible para que la luz de Cristo no resplandezca en tu vida para salvación. Por eso dice la palabra que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de la gente, de las personas, para que oyendo el Evangelio no crean, ni siquiera viendo crean. Pero Dios quiere hacer resplandecer la luz de Cristo en tu vida para salvación. Y si tú lo recibes esta palabra, créeme, si lo recibes, lo aceptas y lo declaras en tu corazón, serás salvo. Entonces el diablo, que es el príncipe de este mundo, hará todo lo posible para que la luz de Cristo no resplandezca para salvación en tu vida. Y si has recibido a Cristo en tu corazón, Él hará todo lo posible para que tú bajes los brazos. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, créeme que el diablo hará todo lo posible para que tú bajes los brazos, para que tú te desanimes, para que tú te desalientes, porque el diablo ha diseñado este mundo para que todos bajemos los brazos, para que nos desalentemos, nos desanimemos, para que desistamos de buscar de Dios. Eso es lo que hace el diablo. El diablo nos tentará por los ojos. Como dice mi pastor, te pondrá una brasilera 90-60 y te va a hacer virar la mirada. Y te va a desviar del camino de Dios. Eso y muchas cosas hará el diablo. El diablo nos va a tentar por la vanagloria de la vida, las riquezas, la fama y el poder. Hay mucha gente que no busca de Dios porque dice, no, primero quiero hacer mi casa de 2-3 pisos. Hay mucha gente que dice, no, yo primero tengo que ser profesional, tengo que hacer esto, el otro, tengo que vivir bien o estar bien para recién buscar de Dios. Como en realidad, mientras van buscando las riquezas de este mundo, pierden su salvación porque no saben el día y la hora en el cual van a morir. Y hay mucha gente, y el diablo nos va a tentar, inclusive en la lucha más fuerte, que es la de lidiar con nuestra propia carne. A veces lidiar con nuestra propia carne es mucho más fuerte que pelearte con el mismo diablo. Porque tú tienes que lidiar con tu carácter, tienes que lidiar con la ira, con el enojo, con la falta de perdón, con la ofensa, que muchas veces en tu corazón va a entrar. ¿Quién no se ha ofendido en alguna manera o quién ofendió a alguien? Pues eso es lo que el diablo va a hacer que inclusive tú tengas que lidiar con tu propio carácter. Y muchas veces, si no tienes la dirección de Dios, o la confianza o la firmeza en Dios o en Jesucristo, o si no te afirmas en la fe o en la roca que es Cristo, muchas veces vas a sucumbir. Pero dice la palabra que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Pero todo está si nosotros nos sometemos a Dios. Dios hará lo suyo si es que nosotros nos sometemos a Dios, si es que nosotros nos humillamos delante de Dios, si es que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Dios verdadero, como nuestro Salvador, y nuestra confianza la ponemos en Él. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso 7, si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Tenemos que someternos, tenemos que obedecer a Dios, obedecer a nuestros pastores, obedecer a la palabra. Y créeme que el diablo va a huir. Cuando la Biblia dice resistir, se está refiriendo que tenemos que perseverar en la fe, pase lo que pase o suceda lo que suceda. Porque Dios nunca nos va a dejar solos.
El problema está en que nosotros muchas veces dejamos a Dios cuando pasamos algunas situaciones difíciles, algunas pruebas en la vida. Nos pasa algo y nos desalentamos, nos desanimamos y en vez de confiar en Dios, pues estamos viendo al brujo, al curandero y muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada. Pero Dios quiere que en todo momento tengamos seguridad en Él. Dios quiere que en todo momento tengamos confianza en Él, seamos firmes y que tengamos la convicción en quién hemos creído y en quién creemos, en un Dios todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere que usted tenga, que usted sepa, que usted se entere, es lo que Dios quiere que usted tiene que saber acerca de la salvación de Dios. Bueno, esas son las 4 cosas que debemos de saber. Ahora vamos a conocer, si es que nos da el tiempo, sobre 4 cosas que tenemos que hacer. Ya sabemos 4 cosas, ahora tenemos que hacer 4 cosas. Y la primera cosa que debemos de hacer es, pues primero, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento de nuestros pecados es lo que nos va a dar la entrada a la presencia de Dios. Porque Dios, mi querido amigo, Dios no nos puede perdonar si es que nosotros no hemos reconocido nuestras faltas. Entonces, dice la palabra en Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, porque Dios ¿de qué te va a perdonar si tú no estás arrepentido? Y cuando hablamos de arrepentimiento de nuestros pecados, estamos hablando de dejar la vida pasada, la vida vieja, la vida bohemia, del alcohol, de drogas, de chismes, de pleito, de contiendas, la vida pasada de borrachera, la vida pasada de sacada de vuelta, qué sé yo. Cada quien sabe su laberinto. Cada quien sabe lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente, y cada quien sabe lo que ha hecho delante de Dios, y a Dios no se le puede ocultar nada. Pero hay algo que tú tienes que conocer y que tienes que hacer, es que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona de toda maldad que hayamos cometido, porque Él es un Dios de perdón y de amor. Ahora la segunda cosa que tenemos que hacer es, tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer en la obra redentora de Jesús. Tenemos que creer en el poder sobrenatural que desató la sangre de Cristo en la cruz. Si usted no cree en ese poder sobrenatural que te justifica delante de Dios, que te redime, te rescata de las garras de Satanás, si tú no crees en ese poder sobrenatural de la sangre de Cristo en la cruz, que te ha justificado, que te ha santificado, te ha separado, si tú no crees, entonces de nada te vale creer en Dios. Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero sin embargo no cree en el poder sobrenatural que desató la sangre de Cristo en la cruz. Porque hay muchos que inclusive todavía siguen cargando su viejo hombre, porque no creen que Jesús los ha lavado con su sangre. Aún siguen recordando el pecado pasado. Ay, yo hice esto, hice el otro. ¿Me habrá perdonado Dios? Por supuesto que sí, Dios te ha perdonado. Lo que sucede es que tú todavía sigues creyendo en el viejo hombre y no renuevas tu mente en Jesucristo y no estás creyendo plenamente en Dios. Entonces, lo que tienes que hacer primeramente es arrepentirte de tus pecados. Segundo, tienes que creer plenamente en Jesucristo, en la obra redentora en la cruz. Y tercero, tienes que confesar tus pecados delante de Dios. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero sin embargo, sus vidas delante de Dios están iguales y hasta peores. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero sin embargo,
no confiesa su pecado y vive todavía en ese viejo hombre en donde el pecado está abundando. Cuarta cosa que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Primero, la primera cosa que tienes que hacer, vuelvo a repetir, es 1, tienes que arrepentirte de tus pecados. La segunda cosa que tienes que hacer es 2, que tienes que creer en Jesucristo y en la obra redentora en la cruz. La tercera cosa que tienes que hacer es que tienes que confesar tus pecados, porque con tu corazón tú crees, pero con tu boca tú confiesas tu salvación. Y la cuarta cosa que tienes que hacer es recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único Dios verdadero, como tu Salvador. La Biblia dice en San Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que es el momento y el tiempo de que tú te pongas a cuentas con Dios. Si aún todavía no lo has hecho, es el momento. Y si lo has hecho, pero no has caminado delante de Dios como debería de ser, es el momento que usted haga un compromiso de nuevo con Cristo y decirle: me arrepiento de haber vivido una vida que a ti no te agrada. Vamos a orar y usted repita conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo que Jesús murió por mí en la cruz y que Dios, nuestro Padre, lo resucitó de los muertos. Yo me arrepiento de todos mis pecados y voluntariamente confieso que Jesucristo es mi Salvador. Renuncio a todo pacto con el mundo, renuncio a todo pacto con mi carne y a todo pacto con el diablo. Y hago un pacto contigo, Señor Jesús, amado Dios. Te pido, Señor Jesucristo, que entres en mi corazón y que cambies mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos contigo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted es un hijo de Dios y que usted tiene que buscar cada día más de Dios. Busque una iglesia en la cual pueda congregarse, pueda firmarse, pueda ser discipulado y pueda ser enviado. Le invitamos a Roca Eterna los días martes y viernes a partir de las 7 de la noche a la espalda de la Universidad de Las Peruanas, y los domingos a partir de las 9 de la mañana. Dios te bendiga, vamos a una pausa comercial y retornamos.